Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, mi querida Adriana, estoy muy bien, por aquí andamos, ¿tú cómo estás? Bien también, muchas gracias. ¿Qué vamos a ver hoy? Fíjate que me quedé reflexionando, o me quedé más bien con el pendiente de que en nuestro último conversatorio hablábamos o referimos al mito de Sísifo, que recupera Albert Camus. Y pensé que pues no reflexionamos mucho acerca de qué es lo que el mito nos puede decir. Y bueno, pues el mito pues, puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la interpretación que hace Albert Camus del mismo. Él, desde pues, su experiencia filosófica, piensa que Sísifo, bueno, recordando un poquito, Sísifo es este héroe trágico, ¿no? Que castigan los dioses griegos, porque decimos que los dioses griegos son muy celosos con los seres humanos, y lo castigan por su astucia, y lo castigan y lo condenan a estar subiendo una roca todos los días, eternamente, una roca que cuando sube esta roca a la cima de la montaña, cae para de nuevo comenzar este trabajo y generar esta experiencia del absurdo, ¿no? Entonces, pues en la vida pues está el absurdo, está el sinsentido, y entonces ante eso decía Albert Camus que el verdadero problema de la filosofía era el suicidio, porque decía que si por una parte aceptamos que en la vida pues está como esta experiencia más, digamos, más de base, como este sinsentido y este absurdo, pues tenemos de dos, ¿no? O experimentar digamos, enfrentarnos a este absurdo y a este sinsentido y entonces colapsar. O entonces construir un sentido propio y encontrar en ese absurdo, pues, maneras y modos de libertad. Y eso pienso que nos recuerda esto que estábamos conversando acerca del trabajo, porque creo que el trabajo o nuestra experiencia del trabajo tiene muchos, ya vimos, ¿no? Muchas áreas que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con ciertos prejuicios sociales, que tiene que ver con esta idea de la sobreexplotación, de la productividad, de la eficiencia, pero ese es un significado que ahora vivimos acerca del trabajo, pero el trabajo puede tener otros significados, y uno que me parece muy importante que podemos sacar del mito de Sísifo es que en medio de todo esta labor que tenemos que hacer, pues podemos encontrar sentido y podemos encontrar vías de libertad. Y eso es una de las cosas que me quedé pensando, ¿cómo ves? Súper interesante. Y fíjate que el mito de Sísifo, yo lo menciono con frecuencia. em, Cuando las personas se encuentran como en esa situación como de desesperanza, ¿no? Y que dicen, es que la vida es lo mismo. Es que todo el tiempo es lo mismo, es Todo que el hago tiempo una lo mismo. cosa Ujú. y en un rato tengo que volver a hacer la limpieza de la casa, el día a día, todas las actividades, no se diga el trabajo. Entonces es esa búsqueda de ese sentido que luego, bueno, nos lleva también al tema de la logoterapia, ¿verdad? Entonces, como que podemos tomar de aquí y de allá para lograr encontrar lo que necesitamos para mantener el bienestar del que venimos hablando desde los primeros episodios, de hecho. Sí, y dentro de esos sentidos del trabajo, también se me hace muy importante recuperar este sentido del trabajo como algo estructural de nuestra sociedad. Es decir, que sí, hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra actitud acerca de cómo vivir el trabajo,
y de cómo esta experiencia del trabajo nos pueda ayudar para tener una salud completa, una salud mental, una salud completa, ¿no? Y pensaba en esto que mencionábamos en el anterior capítulo sobre el trabajo como una vía de dignificación, como una vía de humanización. Y pensaba en un paciente que hace poquito me decía algo que me llamó mucho la atención. Él me decía que estaba iniciando una nueva empresa y que en esta empresa él iba a tener una retribución que cuando él la mencionó me pareció pues que no iba a ser como una gran retribución y que la gran retribución la iba a tener su socio. Entonces yo le pregunté que por qué era así y él me dijo que porque su socio era el que iba a hacer el trabajo mayor. Y a pesar de que él podía decidir quedarse con la mayor parte de las ganancias económicas de ese trabajo, él decidió por este principio de justicia, que esa retribución tenía que ser mayor para su socio, que iba a hacer más trabajo, iba a invertir más tiempo, que la que él iba a recibir. Y eso me pareció un ejemplo de justicia en medio de este tiempo en donde las relaciones de trabajo son más bien de explotación y que son más bien estructurales y hacen más difícil que queramos poner como un buen significado al trabajo, que queramos poner como una buena actitud o una buena cara, digamos, ¿no? Y bueno, pero creo que todo esto se tiene que hacer a la vez, ¿verdad? Como que no nada más es como lo macro, lo social o nada más lo personal, sino que todas las piezas juegan al mismo tiempo, ¿no? Pero me parece que el tema de la toma de conciencia, que es lo que de alguna manera estamos insistiendo, al hacernos conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo la queremos vivir, o sea, saber tomar decisiones, cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero vivirme en el trabajo, cómo quiero vivirme en la sociedad, cómo quiero vivirme en mi vida familiar. Y de alguna manera, al identificarlo, pues entonces voy a realizar acciones que vayan más acorde a esa forma que quiero yo de vivir, ¿no? Acercarme más a mis valores de alguna manera. Y ese tema bueno, el cómo se concibe el trabajo. Muchas veces hay personas que depositan su identidad en el trabajo, o sea, son el trabajo. Soy el gerente, soy el trabajador, soy el responsable. Y fuera de eso, les cuesta mucho trabajo como definirse. Entonces también allí es cuando es más fácil que puedan ser explotados, en donde es más fácil que puedan como voltear a ver sus propias necesidades y hacer un alto para poder cuidar su salud física y emocional. Entonces, ¿cuántas personas también, creo que también te ha tocado conocer personas que no saben qué hacer si no trabajan? Personas que pueden tener ya la edad para retirarse, para tener una vida diferente, pero no saben hacerlo. O personas que tienen tiempo para descansar y que no saben hacerlo porque no saben quiénes son fuera del trabajo. Entonces creo yo que también tener, insisto, esa conciencia que cómo me estoy presentando yo frente a la vida. Y como decíamos en el episodio anterior, o sea, el trabajo es un medio, no es el fin. El trabajo es el medio que me va a permitir poder pagar mis facturas, poder llenar mi refrigerador, poder salir a pasear, poder poner gasolina a mi auto, poder irme con el médico. O sea, el trabajo me va a dar lo necesario, me van a pagar por eso para poder cumplir con todas esas necesidades, cubrirlas. A veces no, ¿verdad? Tristemente, pero bueno, esa es la utilidad del trabajo. Y muchas veces el trabajo se llega a integrar como una misión, como como algo más, como un fin. Es que yo vivo para trabajar.
Y ahí es en donde, pues bueno, también tenemos que indagar, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Porque como decíamos, no todas las personas a quienes se les exige, se les quiere depositar una carga laboral importante, no todas las personas van a desarrollar el burnout. Entonces, creo yo que ahí hay factores de cierta vulnerabilidad, como esa percepción de quién soy yo frente al trabajo y qué es el trabajo para mí, qué me enseñaron y qué me dice la sociedad que es el trabajo. Sí, estaba pensando en esto que comentas y yo pienso que es muy central, muy, muy central esto que comentas, porque nos lleva a la pregunta de, ¿soy yo mi trabajo? Y creo que en esta relación de identidad entre lo que somos y nuestro trabajo se juegan muchas cosas. Y pensaba en pacientes, me vino a la mente un paciente de hace tiempo que me decía, oye Oscar, yo quiero ser, pero no puedo, yo quiero ser como esas personas que trabajan y que no les importa, que no les importa tanto su trabajo y que dicen, bueno, yo trabajé esta semana y ya tengo mi dinero, ya con este dinero me voy a ir el fin de semana a comer con mi familia y a comprar ropa y esto, ¿no? Esas personas que nada más trabajan para ganar dinero y entonces gastarse su dinero, me decía, yo quiero ser como esas personas porque no puedo, me decía, porque no puedo, porque no puedo pensar en otra cosa que no sea el trabajo, porque me frustro mucho por las cosas que no se dan en mi trabajo, porque hay un montón de cosas que controlar de mi trabajo y que no puedo controlar. Y veo que las personas entonces apagan su computadora a las 6 de la tarde y dejan de pensar y al otro día vienen como si nada. Dice, yo quiero ser como esas personas, me decía, ¿no? Y creo que esta persona sufría mucho de esta identificación, ¿no? Como de esta simbiosis entre su identidad y el trabajo. Él era el trabajo. Él era el trabajo. Y entonces, pues todas estas cosas tan importantes, ¿no? Que están fuera del trabajo, pues se veían como conflictivas, ¿no? Como una fuente de placer. Se veían como precisamente como eso que lo castigaba, como de no está siendo perfecto, ¿no? Eso que lo castigaba de, ve, todo esto te falta, ¿no? Y por eso me parece fabuloso que hables de esta relación que tenemos entre el trabajo y nuestra identidad, ¿no? Cómo nos concebimos también en la vida en relación con el trabajo. Y además esto de esa idea, bueno, porque yo creo que aquí nos puede venir una lluvia de ideas, ¿no? De lo que escuchamos y que son como señales de que hay algo que hay que trabajar. Las personas que dicen es que eh, a mí no me gusta dormir porque siento que pierdo el tiempo cuando duermo. ¿Cómo, cómo es esto, no? O sea, cuando estás durmiendo, estás haciendo algo. Tu cuerpo está haciendo algo, tu cerebro está haciendo algo, todo tu organismo está activo, no es que se desconecte y se ponga en off y se acabó, sino que es importante eso, pero las personas tienen como muy interiorizada esta idea de hacer, producir, tener, generar, consumir, obviamente. Fíjate que estoy recordando la famosa película de Casablanca de hace poquitos años. Y bueno, hay una escena muy, muy pequeñita en donde Sam, el pianista, está tocando ahí, pues es un tanto la estrella, ¿no? Y Rick, el propietario de ahí del lugar, es abordado por otra persona que le dice, es que me quiero llevar a Sam porque toca bien y bueno, en fin. Y le dice Rick a la persona esta, pues pregúntale si quiere ir, si quiere irse contigo, pues que se vaya a trabajar contigo, por mí no hay problema, pero pregúntale. Y llega con Sam y le pregunta, y Sam está tocando el piano feliz, ¿no? Disfrutándolo. Oye, Sam, vente a trabajar también conmigo, yo te voy a pagar más, vas a trabajar de tal, tal, tal. Y Sam, sin dejar de tocar el piano, dice, ¿y para qué quiero ganar más dinero si no voy a tener tiempo para gastarlo? Yo estoy bien aquí, déjame, ¿no? Entonces, bueno, Sí. eh, muchas veces eso pasa. Vemos personas que tienen ingresos
bastante grandes y que no tienen tiempo de tomarse un descanso, de salir con su familia, de sentarse a jugar con los hijos, de salir a caminar, de sentarse en una banca a ver pasar a la gente y tomarse un helado, porque eso es como si no estuviera permitido, como si además el decir no tengo ganas de hacer nada fuera casi una grosería, ¿no? Una ofensa, porque siempre hay que tener ganas de hacer algo. No, a mí me parece que también tenemos derecho como a, pues, a no tener ganas a veces. Obviamente, entendiendo que, pues bueno, tenemos responsabilidades, que hay que atenderlas, que tenemos compromisos, pero si estamos cumpliendo con todo ello, bueno, está mi dimensión de persona, de individuo, en donde yo puedo necesitar sentarme y no hacer nada, y contemplar, y escuchar música, y eso es hacer algo. E insisto, que ese algo me acerca a mí, a mis valores, algo importante para mí. Sí, y creo que en en esto que planteas está también como involucrada una imagen del trabajo como un ingrediente de la vida, no como la vida. ¿Sí? Como esta idea del círculo, en donde en el círculo el trabajo es un elemento, la vida familiar es otro, el tiempo de ocio es otro elemento, la vida contemplativa o espiritual es otro elemento. Sí, esto que Ujú. hemos estado compartiendo también, ¿no? De las distintas dimensiones que si atendemos de manera conjunta, pues dan resultado una buena salud mental. Y creo que es que es muy importante. Sabemos que estamos hablando de un tema que está como vinculado con muchos elementos, ¿no? Con muchos elementos. Sabemos también que por ejemplo, en México luego es muy difícil que el porcentaje, el mayor porcentaje de la población, pues realmente no tenga este tiempo para la contemplación, ¿no? Porque entonces, pues las horas del trabajo son demasiadas, y pues no hay ni siquiera como condiciones biopsicológicas para tener este momento, ¿no? De contemplación y de meditación, pero que precisamente por eso es muy importante cuestionarnos el sentido del trabajo, cuestionarnos también si la vida en su conjunto se debe definir en relación con el trabajo. Creo que esa es una buena pregunta para todos, sobre los que sí tengan estas posibilidades o los que no tengan estas posibilidades, ¿no? Hay un cuento muy conocido, ¿no? De este banquero que llega con el pescador, ¿no? Y que lo ve ahí descansando después de haber pescado en la tarde y lo ve bien a todo dar, ¿no? Sobre su lancha, y fumándose un cigarrito y disfrutando del sol y llega y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué estás así? Le dice, ¿no? ¿Por qué es así? Y le pregunta al pescador, pues, ¿por qué estoy así de qué o cómo? Y sí, pues, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Le dice. ¿No? ¿Qué no te parece que podrías estar en este momento pescando y tener más peces para que entonces tengas más dinero y entonces te compres un barco y entonces con ese barco saques más peces y eso te dé mucho dinero y te compres un barco más grande para que ya cuando tengas todo ese dinero te pongas a descansar? Te vayas a la Y playa a fumar un que te vayas a cigarrito la y a playa a fumar un contemplar. cigarrito y contemplar, ¿no? Y entonces le dice al pescador, pues justo eso es lo que estoy haciendo. Exactamente, o sea, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Decía mi abuela, ¿no? Sí, es ese como también observarnos. Creo yo que esta parte también del estar atentos, estar conscientes, de qué es lo que está ocurriendo con nosotros, cómo nos sentimos y como decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero darle toda esa vuelta para poder llegar a descansar y a sentarme tranquilamente, a contemplar? ¿O decido hacerlo ya con lo que tengo? ¿Va? Y esto de observarnos, bueno, decíamos que estar como atentos
a qué es lo que está pasando con nosotros, cómo estamos funcionando, si hay algo que esté ocurriendo con nosotros mismos o en nuestro entorno. Por ejemplo, si tengo un cansancio que no me recupero después de haber descansado y que sigo con el cansancio y que duermo más horas y duermo mal, o es un sueño que no es reparador, por ejemplo, y al día siguiente voy a trabajar con esa pesadez, aunque sí lo quiero hacer porque yo quiero quedar bien con mi jefe o con mi responsable y cumplir porque soy muy, 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 comprometida con lo que hago, pero no estoy descansando, estoy dejando de comer. Muchas veces, las personas sacrifican el tema de los alimentos. Pasa como a un segundo plano. Es que no comí porque no tuve tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O están comiendo. Con este tema del COVID habíamos comentado que se intensificó muchísimo, muchos problemas, no solamente el tema del burnout. Ese tema de estar como trabajando en casa, como que no existía o no se respetaba ese límite entre el trabajo y la vida personal, porque todo estaba como fundido en el mismo lugar. Entonces las personas podían estar trabajando y al mismo tiempo comiendo y al mismo tiempo haciendo la tarea con los niños o trabajando a las 11, 12 de la noche, 2 de la mañana, porque pues tenían la oficina en casa, vamos a decirlo así. Entonces, como que esto se comprometió muchísimo. Muchas personas que comen o desayunan frente a la computadora, o sea, que no se dan el tiempo para sentarse con respeto a sí mismos, con agradecimiento a ese momento de alimentarse, de nutrirse, y están comiendo nada más como para no tener hambre o porque sienten que se van a desmayar. Muchas veces es que me estaba desmayando, yo ya no podía más y me acordé que no había comido y encargué unas galletas y encargué un café con chantilly así gigantesco y con eso ya no me desmayé. Entonces es estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos sintiendo. Si estamos tristes la mayor parte del tiempo, si aunque estemos haciendo actividades familiares, aunque estamos con esa tristeza, con esa ansiedad, o si eso se limita al trabajo. Si se limita al trabajo, pues bueno, creo que nos vamos acercando como al diagnóstico o entender qué es lo que está pasando. Si es un tema que abarca la mayoría de las dimensiones, pues bueno, estamos hablando de un posible episodio depresivo, por ejemplo. Ese sentimiento de culpa, ¿sí? De no ser lo suficientemente bueno o buena en lo que estoy haciendo. Sí, de que tal vez vaya a llegar alguien mejor que yo y entonces me voy a quedar sin trabajo. Entonces, o a lo mejor no soy yo la persona que debe de estar en este puesto. Y otra cosa es el tema de la cultura del trabajo. No sé tú en tu experiencia, pero yo he observado que, por ejemplo, personas que trabajan, por ejemplo, en remoto, pues, que trabajan con personas de Estados Unidos, que dicen, es que allá trabajan todo el tiempo y quieren que estemos respondiendo los mensajes inmediatamente y no respetan días feriados y estamos de vacaciones y no respetan nada. Y otras personas que trabajan, por ejemplo, con personas en Europa y me dicen, es que allá llega la hora de cerrar su computadora y se desconectan y no están para nadie. Entonces, como que la cultura del trabajo, no digo que siempre sea así, es lo que a mí me ha tocado observar con frecuencia, esos comentarios. Me parece muy importante hablar de la cultura del trabajo porque, como dices, a partir del COVID cambió Ujú, y que este cambio no fue temporal, sino que se quedó.
y Ujú. que lo podemos observar en esto que comentas. Pensaba en esta experiencia de las personas que trabajan con personas de otros países, como dices, en Estados Unidos, que se tiene que está mucho más marcada, ¿no? Esta cultura de la efectividad, de la productividad, en donde pues tienes que rendir, ¿no? A diferencia de Europa, y pensaba también cuando dicen, bueno, y me conecto con los de la India, ¿no? Y que también ahí vemos otra cultura del trabajo, ¿no? Sí. Una cultura del trabajo también compleja, ¿no? Y pensaba entonces como estas distintas relaciones que las personas tienen que desarrollar precisamente en relación con cómo entender el trabajo, ¿no? Y que en esto que estabas comentando, pues está el asunto de los horarios, ¿no? Además. El asunto de los horarios, que entonces, pues no sé, hay una junta con alguien en Europa, ¿no? Hay una junta con alguien en la India y entonces ya se partió el día, ¿no? Ya se partió el día o ya se partió el sueño. Y entonces lo que queda del día es como para recuperar eso que se partió, ¿no? Y si esto se hace de manera cotidiana, pues entonces resulta esto que estabas comentando, ¿no? Se desdibujan los límites entre la vida privada, entre la vida personal y el trabajo. Y esta cultura actual del trabajo, en donde esos límites están desdibujados, hacen más difícil esta toma de conciencia de la que estabas hablando. Yo creo que en cada capítulo hemos estado insistiendo sobre algo que la filosofía y la psicología y la medicina desde tiempo han estado promoviendo y que es el cuidado de sí y que creo que ante esta realidad del trabajo, decíamos, tanto para quienes sí tienen posibilidad del descanso, Ujú. de la contemplación, de la meditación, como los que es muy difícil porque pues, la situación económica no lo permite, todos estamos de alguna manera llamados al cuidado de sí. En las posibilidades que tengamos y este cuidado de sí comienza con esta toma de conciencia. Ya nos platicabas de cómo se vive y de cómo se experimenta el burnout. Ya nos decías de esta irritabilidad, de este cansancio que no termina aunque descanses, de Ujú. este sueño que se hace o más corto o más largo, pero no es reparador, de esta experiencia del desánimo, de la falta de motivación, y bueno, pues que son señales que podemos identificar, ¿no? Y que cuando comencemos a identificarlas, pues entonces se me ocurre como esta pregunta, ¿no? De qué me dicen estas sensaciones o estas realidades del cuidado de mí mismo o del cuidado de mí misma. Y yo creo que eso luego nos lleva a algo que hemos estado, como dices, insistiendo, Ujú, insistiendo, insistiendo, el autocuidado, ¿sí? El no hay cosas que no son negociables, en mi opinión. Hay cosas que no podemos como dejar si tenemos tiempo. Si tengo tiempo, como. Si tengo tiempo, hago actividad física. Si tengo tiempo, convivo con mi familia. Si tengo tiempo, hago, algo que me gusta o que sienta placer por hacer. Creo yo que son cosas que no son negociables, porque si aceptamos que el trabajo las devore, las consuma, entonces vamos a estar abriéndole la puerta a este tipo de problemas del burnout, por ejemplo, entre otros, por supuesto que entre otros. Entonces, el identificar, darnos cuenta si está pasando algo, si estamos irritables con la familia, si las personas de nuestro entorno notan algo diferente, que también nos lo señalen, nos digan, oye, te veo cansado, has perdido peso o estás aumentando de peso porque estás comiendo por ansiedad o estás, como decaído, o estás como que ya no estás, atento, ya no disfrutas, te gustaba el fútbol y ya no te gusta, o ya no lo disfrutas, te enfadas, algo está pasando. Creo yo que eso también nos va a ayudar mucho, que nuestro entorno nos ayude a esa toma de conciencia. ¿Te parece? me parece muy bien, como dices, ha sido el corazón de estas conversaciones, el cuidado de sí, y queremos seguir invitando precisamente a esta comunidad que esperamos hacer alrededor de Filos y Psique, de esta comunidad del cuidado de sí y de muchas otras cosas.
y del cuidado de muchas otras cosas y queremos seguirlos invitando a que se suscriban. Nos da mucha emoción cuando vemos a un nuevo suscrito dentro de ese trabajo que hacemos, nos da mucha motivación, pues para seguir haciendo estos conversatorios, para compartir pues esto que también pues bueno, nuestros pacientes nos regalan todo el tiempo y también pues nuestras profesiones nos han permitido conocer para compartir. Entonces pues bueno, queremos seguirlos invitando. Y que nos sugieran temas también. Tenemos por ahí ya una lista bastante larga y creo yo interesante de temas que vamos a estar abordando y que bueno, si hay algún tema en particular que alguien quiera proponer, pues adelante. Los escuchamos y trabajamos para hacer este contenido con mucho gusto. Nos Sí, vemos en la próxima. y decirles Adelante. también que a partir del siguiente tema vamos a comenzar a tener invitados muy importantes, invitados que son expertos en los temas que vamos a estar tocando y bueno, pues que será pues de más provecho para todos y para todas. Excelente. Puestísimos para eso. Nos vemos en la próxima, Oscar. Nos vemos en la próxima. Un Hasta abrazote. pronto. Igual, Bye chao. bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.